un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y no tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, Solo Él abre el mar. Amén. Hermano, no tengas temor. Si está bien el faraón y delante tienes el mar, no tengas temor, porque si confías en Dios, Él abrirá el mar. Amén. Téngalo por toda seguridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Himno de victoria. Amén. Gloria a Dios. Un poquito de café. Gracias. En la hora más difícil, Él te ve. Amén. Habla siempre este hombre que tiene poder. Gloria a Dios. Gracias, Dios Padre. Oh, Dios mío. Gracias, Padre. Aquí estamos un día más. Amén. Saludamos a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, a todos los que nos siguen, nos visitan. Voy a dar un poquito más. Amén. Y hoy estamos, gracias a Dios, aquí en su presencia. Amén. Como Él lo desea, como Él lo quiere. Los saludamos, le damos la bienvenida cordiales. Amén. A todos los hermanos que nos siguen, que nos visitan. Amén. Recuerden que somos una institución eclesiástica. Amén. Cristocéntrica, conforme a como Dios nos quiso conformar, valga la redundancia. Amén. Conformados por Dios, por su obra, para su obra, según su propósito y voluntad. Amén. Y siempre que bajo su sana doctrina. Somos una institución, hermanos, cristocéntrica con un objetivo: traer hombres a los pies de Dios. Amén. Que le conozcan, con ello conformar el nuevo ser o mente, el hombre humano redimido. Nuestra meta. ¿Bajo qué visión? Que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Amén. Mateo 5:15. Y para ellos Dios nos dio esta fórmula divina que hemos explicado con anterioridad para conquistar el mundo. Amén. Para conquistar el mundo para Él, para Dios Santo Padre. Amén. Damos apertura a nuestro ministerio a través de esta oración. Sé que son tus manos las que guían mis pasos. Sé que nada debo hacer sin tu consentimiento. Y lo sé porque te sirvo, porque eres mi Rey, eres mi Santo Dios y Señor. Amén. Y eres mi Padre, eres mi amigo. Gloria a Dios. Gracias porque no merezco tanto honor. Gracias porque a tu santo y único Hijo enviasteis para traerme la salvación. A todos los que en justicias te seguimos, oh Dios. ¿Qué debo de entregarme? ¿Qué debo de volver a nacer? ¿Qué debo de congregarme? Bendito seas tú, oh Dios, bendito tú que en las manos de tu santo Hijo pusiste la fórmula divina para vida eterna. Te alabo, te bendigo, te oro y te clamo a viva voz. Santo Padre, Santo Cristo Jesús y Santo Espíritu de Dios. ¿Qué sería de mi vida sin ti? Un río sin corriente, una melodía muda, una brisa que no sopla. Amén. ¿Qué sería de mi vida sin ti, oh Santo Dios? Mi vida te entrego porque no es mía, sino tuya. Amén. Y lléname de tu presencia, lléname de tu convicción. Y úsame Dios para llevar tu palabra a todo rincón. Amén. Gloria a Dios. Porque Él nos dice y nos enseña, amén, de la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo les prometo, dice Cristo Jesús, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con nuestro seminario abierto. Amén. La sanidad de Dios para lo que es la conformación de nuestra meta, la confirmación de lo que somos, la luz del mundo y en plena convicción de ¿qué? De fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Amén.
Gloria, gloria a Dios. Así que por tanto y demás continuamos creciendo, continuamos caminando conforme a la voluntad y la gracia de nuestro Santo Padre. Amén. Nuestro Santo Hijo Cristo Jesús y nuestro Santo Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Este es un seminario bíblico abierto del tipo de ¿qué? Orientador teológico completo. Sin fines de lucro del Centro Cristiano Integral de Sanidad. ¿Para qué? Para todos aquellos quienes desean comprender la santa palabra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Para aquellos que entiendan y comprendan que estamos llamados a ser discípulos de Cristo Jesús. Amén. Y aquellos que logren alcanzar el comprender que cada cual o que tienen una misión, pues que sirva como base teológica fundamental para su ministerio. Amén. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerden, estamos trabajando en la primera unidad. La primera unidad es Dios Padre obrando y preparando un panorama general del Antiguo Testamento. Amén. Y estamos trabajando en el capítulo número 1, que se titula La Ley, como originalmente estaba establecido por los hebreos. Amén. Vimos el primer libro de lo que es Génesis en su dimensión. Vimos el primer capítulo desde el 1 hasta el 11, viendo lo que fue la conformación. Amén. Y lo que es la creación, vimos lo que son los patriarcas. Amén. Desde el 12 hasta el 50, desde Abraham, Isaac, Jacob, cambiado su nombre por Israel, y José. Amén. Vimos ese periodo de tiempo. Hoy estaremos comenzando y dando apertura, amén, a Éxodo. Perdón, un poquito de café. Hoy estaremos dando apertura a Éxodo. Les quiero hacer un recordatorio, mis hermanos. No, esto es un estudio bíblico y no estamos yendo capítulo por capítulo de la Biblia. Eso le corresponde a usted. Cuando usted escuche este video, va a tener una orientación sobre lo que es tipológicamente estamos hablando de Cristo, pero bueno, lo que estructura completamente cada libro y así comprende cuando esté leyendo, ¿verdad? Entonces, por ello, cuando terminamos este video, no crea que tiene con ello ya el conocimiento de Éxodo completamente, sino que debe sentarse bajo esta orientación, sentarse entonces e ir leyendo cómo lo vamos conformando. Amén. Amén. Por ello vimos a Génesis y vimos a Génesis el capítulo 1 desde el 1 hasta el 11. Amén. Y de esa forma, los que lo siguieron, yo sé que lo entendieron muchísimo mejor. Además, me lo han dicho ya. Paso, amén. Entonces hoy estaremos viendo Éxodo. Éxodo, la salida de la esclavitud de Israel en Egipto. Amén. Y quiero comenzar tomando este punto de Génesis 15, versículo 13. Y utilizo aquí lo que es la Biblia de las Américas, la traducción de la Biblia de las Américas. Dice, y Dios dijo a Abraham, y dice cuenta que este Abraham no está cambiado aún su nombre de como originalmente era, sin H, a Abraham, y estamos hablando del capítulo 15 de Génesis, al comienzo de los patriarcas, comenzando Abraham. Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Muchos años antes, Dios le dijo a Abraham lo que sucedería con su pueblo. Y de aquí llega el periodo cuando ellos lleguen, todo lo que sucedió, que hemos visto, que vimos durante todo el recorrido hasta aquí. Y llegaron a Egipto y se establecieron en Egipto como el faraón lo quiso, cuando el faraón entendió que José, que maravillosamente hizo crecer mucho al faraón, crecer a Egipto, a salvar no solo a Egipto, sino a los pueblos que estaban alrededor de hambre, de la muerte de hambre. Amén. Y tener a José como el segundo al mando después del faraón, solamente el faraón por encima de él, permitió que José trajera, como vimos la vez pasada, que trajera a su familia y se establecieran, además, no solo en su familia, el pueblo de Israel, y se establecieran en la mejor tierra de Egipto. Amén. Y así sucedió. Y pasó el tiempo, murió el faraón, luego murió José, y poco a poco hasta que llegó un faraón que no conocía para nada al pueblo de Israel. Y vio a un pueblo creciendo fuerte, bello, saludable, y tomó temor. Vámonos acá, vámonos a la Biblia, amén. Perdón, vámonos a la Biblia, aquí, y vamos
empezar por el mismo Éxodo. Permítanme que veamos capítulo número 1 de Éxodo y vamos a estar viendo desde el 1 que tengo aquí puesto hasta el 2:17, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Ya vieron: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Isaacar, Zabulón y Benjamín. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Amén. Pasados los años. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Amén. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se multipliquen y en caso de guerra se unan también con los que nos odian y peleen contra nosotros y vaya de la tierra. Amén. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Amén. Pero cuando más lo oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con duras servidumbres en hacer barro y ladrillos y toda clase de trabajo en el campo y toda clase de trabajo de que los imponían con rigor y dureza. Amén. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifrad y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte. Pero si es una chica, una hembra, una hija, entonces vivirá. Y se repite, y se repite, y se repite, y todavía en Cristo Jesús esta historia se repite. Tipologías de Cristo Jesús. Amén. Aún hoy en la actualidad estamos viendo desastres de este tipo. No queremos a veces verlo porque tratamos de no verlo, tratamos de ignorarlo. Pero, en primer lugar, quitando los abortos y todos esos asuntos de gobierno hoy por hoy, tratando de implementar el aborto sobre las 40 semanas, es decir, crimen total. Además de esto, los niños desaparecidos, que hay tantas evidencias y que hay tanto dinero moviendo para que todo se mantenga en silencio, amén, la situación continúa. Pero Cristo llegará, de eso no quepa duda. Y de esa forma vemos el capítulo número 1, y voy a decir el versículo 22. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca se lo echaréis, de los hebreos lo echaréis al Nilo, y toda hija dejarás con vida. Amén. Porque él se enfrentó a las parteras, y las parteras temieron al pueblo de Dios y lo justificaron diciendo: es que ellas son más fuertes y cuando llegamos ya parieron. No nos da tiempo y ya no la vemos, perdón. Vamos a estar viendo en el capítulo número 2 ya el nacimiento de Moisés y cómo un poco
no se contradice, yo no diría que se contradice, yo creo que bellamente se manifiesta, lo cual cambia un poco la visión de lo que el mundo trata, tanto en películas, en muñequitos, en muchas formas, de proporcionar sobre la situación del nacimiento de Moisés y cómo lo que sucedió con Moisés con su pueblo amado, sus hermanos. Vamos a ver. Hizo un hombre de la casa de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Amén. Recuerden lo que ya el faraón había ordenado: denle muerte a todos los varones. Amén. Y ella lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultar por más tiempo, tomó una cestilla de junco y la calafateó, es decir, la sepultó, es decir, la preparó para que no entrara agua, la calafateó con asfalto y hebrea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La colocó a la orilla del Nilo, no la soltó el Nilo que se fuera. Amén. Y vamos a seguir viendo. Y la hermana del niño, ojo, y la hermana del niño se puso de lejos para ver qué sucedería. Todo un plan de Dios. Amén. Puso la canasta, no la tiró al río Nilo que se la llevara, puso la canasta cerca, en un lugar preciso, en un lugar determinante, cerca del palacio. Tenían cierta comunicación con el palacio. La hermana tenía, por supuesto, comunicación con el palacio y con la hija de la servidumbre, con la servidumbre y con los gobernantes, con la misma hija del faraón. Y verá que continuó sucediendo. Y la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la castilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Amén. Amén. Y continúa. Al abrirla vio al niño, y aquí un niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya y llame una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Ella estaba observando todo, teniendo mucho cuidado qué sucedía, qué pasaba. Amén. Y cuando tomó al niño, se acercó y trató de decirle: mira, ¿por qué no lo crías? Amén. Vamos a buscar a alguien, a una nodriza que lo críe. ¿Quién era la nodriza que llamó? ¿Cualquier nodriza? No. Dice, y la hija de Faraón le respondió: sí, ve. La muchacha fue y llamó a la madre del niño, a la madre de Moisés. No cualquier nodriza, a la madre de Moisés. La hija del Faraón le dijo: llévate a este niño, críamelo, y yo te daré salario, yo te daré tu salario. Amén. La mujer tomó al niño y lo crió. Es decir, la propia madre de Moisés crió a su hijo hasta cierta edad en que ya se lo pudo entregar a la hebrea. Es decir, a la egipcia, a la hija del Faraón. Amén. No le dijo quizá a él que era la madre. Amén. Sigamos. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del Faraón y vino a ser hijo suyo. Amén. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo sacó de las aguas. Amén. Y sucedió algo que hizo que que Moisés, me desconecté, que Moisés tuviera que salir huyendo. Y eso lo vamos a ver más adelante, mis amados hermanos. Les voy a ir leyendo lo que tengo acá, las notas que tengo acá, porque todas estas cosas bellas las van a ustedes poder entender y ver cuando comiencen a leer la Biblia y se introduzcan dentro de ella en el amor y el redarguir que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Recuerden siempre orar para poder comprender y estar en plena comunión y entendimiento con Dios, para que sea Él que fluya dentro de nosotros, dentro de nuestro entendimiento, para entender todo el secreto, todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Amén. Y dice: Dios sacó a su pueblo de Egipto. Se titula así, de esta forma: Dios sacó a su pueblo de Egipto. Muchos años después de la muerte de José, los israelitas permanecieron en Egipto
y este tiempo fueron convertidos en esclavos y la imposición de duros trabajos, como ya vimos. Existen quienes abogan que los hebreos o israelitas fueron obligados a participar en la construcción de las pirámides de Egipto. Por ello ahorita cuando leía la palabra de Dios, tomé un acento, miré y era por esto. Muchas personas te hablan, es que la tratan por todos los medios de utilizar un cierto enramaje de mentiras por un riachuelo de verdad para confundir. Todo el tiempo se hace. Recuerden bien claro que esa es la técnica más importante y más grande de ese que se viste de maldad. Amén. Recuerden que él no le dijo a Eva esta manzana o esta fruta o lo que sea, no tiene veneno, cómetela, va, todas aquellas cosas. Ya él trató por todos los medios de inducirle que el color, que el olor, la tentación. Amén. Siempre recuerden que él trabaja siempre de esta forma y de esta manera y no descansa nunca y jamás. Amén. La construcción de las pirámides de Egipto. Hay algo muy curioso sobre este tema de las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto están supuestamente tumbas, etcétera, y conformadas desde las primeras dinastías de Egipto. Se ha querido mostrar como que los israelitas participaron en la construcción de las pirámides de Egipto. Hay quien aboga por ello. Pero incluso ya muchos de ellos habían estado antes de los israelitas establecerse en Egipto. Ellos no participaron en mucho de esto. Además, no existe absolutamente nada, como vamos a ir viendo ahora, en la Biblia que nos hable de dichas pirámides. ¿Sí? Pero lo bien curioso es que en ningún pasaje bíblico se menciona esto sobre las pirámides de Egipto. Según la cronología bíblica, el patriarca Abraham visitó a Egipto allá por los años 1943 antes de Cristo. Amén. Parece que permaneció allí un tiempo suficiente como para entrevistarse con el faraón, para adquirir más ganado y también algunos esclavos egipcios. Amén. Continuamos. Todo indica que las pirámides se construyeron durante las primeras dinastías, como ya les dije, pero en todo relato de Abraham en Egipto no se menciona ni una sola vez. Más tarde, en la época bíblica de José, a pesar del flamante primer ministro hebreo que recorrió toda la tierra de Egipto, tampoco se mencionan las pirámides, para nada. Durante toda la estancia de Israel en Egipto, incluyendo a Moisés, no se menciona ni una sola vez. Los dejo como tarea, buscar si quieren. Pero les recuerdo que el ser humano caído al pecado y aquellos que trabajan espiritualmente sirviendo al mal, ahí están, tratando de confundir, tratando de crear dudas, engaños y mentiras. Y hoy por hoy, más que nada, es un río cuesta abajo. Vaya, como la pirámide de Egipto, digo, como las cascadas de Canadá. Tan bellas y tan hermosas, las mentiras brotan de esa forma y de esa manera. Amén. Pero tenemos que estar claros. Dice, el título de este libro proviene de la palabra griega que significa salida. Y una nota, la palabra griega que significa salida. Sin embargo, tengamos presente que el libro fue escrito en hebreo, no en griego, y todo el Antiguo Testamento está escrito, prácticamente completo, está escrito en hebreo y no en griego. Sin embargo, para el entendimiento con las traducciones, etcétera, se le dio el título a este libro. Recuerden que los 5 primeros libros de la Biblia, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, todos se recogen dentro de lo que es los libros de la ley del hebreo, amén, de la Biblia judía o de la Biblia hebrea, amén, gracias a Dios. Y su tema es la salida de Israel de Egipto. En este libro se observa cómo Dios protege y presenta como el Salvador a quien tipológicamente se le dará la figura del Salvador. ¿Y quién es? Sí, es Moisés, pero ¿quién es? Cristo Jesús. La representación tipológica de la salvación a través de Moisés, que es Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios.
En la vida y obra de Moisés observamos cómo el faraón decreta a muerte a todo recién nacido. Amén, tipológicamente. Además, cómo Dios le pone dentro del palacio y en su soberanía, toma el privilegio, la posición privilegiada dentro del mismo reinado. Amén. Y así Dios prepararía para la misión que tiene para capítulo 2 del 1 al 10. ¿Qué misión traería Dios para Moisés? La salvación del pueblo escogido, del pueblo de Israel, quien había salido de Canaán. Recuerden, porque a veces hablamos de la conquista de Israel. No, nosotros siempre nos conformamos y hablamos siempre de la reconquista. Nunca hablamos de la conquista de Israel, porque ya ellos salieron de allá, de Canaán, cuando incluso Jacob, su nombre sí había sido cambiado por Israel, y ya todo su pueblo había sido grande. Amén. Y cuando él vino con José, vino donde José, ya era un pueblo establecido, el pueblo de Israel. Entonces, ahora, después de 400 años, comienza Moisés a trabajar con Dios y Dios con él para llevar el pueblo de retorno a su tierra. Lo que pasa es que habían sucedido, pasado unos cuantos años, y ya el territorio había sido invadido por tribus, sido invadido por otros pueblos. Amén. Y ahí está Jericó y muchos más. Amén. Que lo vamos a ir viendo. Así que cuando hablamos, no hablamos de conquista, hablamos de reconquista. Amén. Cuando logra su pueblo escogido retornar a su tierra, la que Dios le dio. Tierra que no era de nadie, a nadie se las quitaron. Amén. Que eso es muy diferente. Y si vamos al punto, creo que lo mencionamos la vez pasada, ellos vinieron de Israel, vinieron de Canaán, vinieron a Israel y tomaron la mejor tierra, porque se la dio el faraón. Y toda la tierra pertenecía al faraón, porque José, en su proyecto de salvación, logró y creó los graneros. Durante 7 años recogió y los llenó, porque en sueño Dios le había dado que iban a pasar 7 años de hambre y penumbra. Y en esto fue cuando Jacob vino, de todos los hijos y hermanos de José, vinieron a Egipto a buscar comida y fueron cuando se reencontraron. Amén. Pero en esta instancia, toda esta situación, pueden irlo viendo, que lo vimos, y yo sé que lo leyeron, vieron cómo José participa y compra. A través de dinero no había, ya el dinero se le había acabado, ya ganado no había, y finalmente pues dieron el territorio que le pertenecía a ellos al faraón, y el faraón les permitió que sembraran, tenía semillas además guardadas, y así se alimentaron ellos y alimentaron todo lo demás, amén. Pero todo se convirtió en tierra del faraón. Por ello Egipto prácticamente es una gran monarquía del faraón, amén. Pero el pueblo de Israel vino y se sentó donde el faraón le dijo, donde la mejor tierra. Hoy por hoy, Israel no ha dicho en ningún momento que hay una parte de Egipto que le corresponde a ellos. Wow. Si no, la guerra que se formaría sería inmensamente grande. Si es que para retornar a su tierra, quienes estaban allí, que nunca se llamaron palestinos, amén, palestinos, nombre griego que le dio, los griegos le dieron, los griegos y en Alejandría le pusieron palestino como la tierra de nadie, los sin tierra, que es la traducción realmente de palestino. Palestino no era una tribu, palestino no era nadie, eran varios que se asentaron en un lugar y lo llamaron los sin tierra, y esa traducción fue tomando distancia en el tiempo. Recuerden, miente y la mentira se convertirá en verdad, y eso jamás sucede. Nunca una mentira se convertirá en verdadera. Lo que pasa es que nuestros oídos se acostumbran a escucharlo y lo damos por creído que es cierto. Amén. Y un gran filósofo, matemático, historiador, político, mentira. No voy a decir su nombre porque no puedo mencionar nombres de demonios en la casa de Dios, en el momento de Dios. Por ello no lo voy a nombrar. Pero él decía que una mentira repetida se convierte en una verdad. Mentiroso jamás se convierte en verdad. Amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Así que el Salvador, que es Moisés, cómo Moisés se va preparando, cómo Dios lo va preparando, amén, para la salida de su pueblo escogido de la esclavitud de Egipto. Luego Moisés, haber vivido 40 años en la casa real, Moisés se vio obligado a huir a Midian por asuntos de justicia. Estando allí, Moisés se casó. Vámonos hasta aquí. ¿Qué sucedió con Moisés? Lo que dijimos cuando abrimos al principio.
vámonos rapidito. Capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos, él reconocía que los hebreos eran sus hermanos, y lo vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Amén. ¿Y qué sucede cuando vayan a la Biblia y busquen? Por supuesto, van a ver que Moisés le da muerte, miró a todos lados y le dio muerte a este egipcio. Amén. Pero tuvo que huir de allí porque en un momento determinado estaban peleando dos de sus hermanos, dos hebreos, y él trató de interceder. Y entonces ellos le dijeron, bueno, ¿quién te llamó? Tú eres juez, tú eres abogado, tú eres policía, ¿quién tú eres para venir ahora aquí? Ahora también nos vas a dar matar, como mismo hiciste con el egipcio. Si el faraón se enteraba de aquello, y que se enteró, le iba a condenar. Amén. Y entonces él decidió huir y huyó a donde dijimos. Amén. Y allí se estableció por un tiempo. Moisés obligado huyó a Medián. Y por asunto de justicia. Ahora bien, estando allí, Moisés se casó y se convirtió en pastor de ovejas de su suegro. Capítulo 2, desde el 15 hasta el 22. Luego fue confrontado por Dios en una zarza ardiente, en un área desértica del monte Horeb, y allí Dios le mostró su misión de sacar a su pueblo de la esclavitud. Capítulo 3, del 1 al 12. Esta zarza ardiente es una de las manifestaciones más bellas de la Biblia. Una zarza ardiendo en llama, pero que no se consumía. Amén. Ese es el fuego de Dios, el bendito fuego de Dios, condenador. Amén. Que no arde en algunas ocasiones, en otras sí arde porque tiene que destruirlo todo. Amén. Para limpiar. Y Dios le dice, quítate la sandalia. Amén. Lo van a ver a medida que van ingresando. Quítate la sandalia, que este lugar es santo. Amén. Y de ahí Dios le muestra. Y hay una circunstancia que es bella porque Moisés pues trata de negarse humanamente, por eso se ve incapaz de ello, era un poco tartamudo, o que no era tartamudo, era un poco, no sabría ahora mismo cómo llamarle a una persona que tiene problemas del habla. Bueno, un médico que no sabe cómo se le dice a una persona que tiene problemas del habla. Cosas que suceden. Estoy en esto ahora. Moisés hizo una breve resistencia a tal mandato de Dios. Amén. Manifestando que él no sería el escogido, alegando tener ciertas condiciones en su hablar. Pero Dios le da un hermano que le ayudaría, así como un hermano que es Aarón. Moisés se presenta ante los israelitas, ante los líderes israelitas, como líder escogido. Y para que fuese reconocido y aceptado por los ancianos del pueblo, Dios le daría algunas señales. Capítulo 4, 27, 31. Señor, esto es hermoso, véanlo, búsquenlo, oren, siempre oren, pídanle a Dios, redarguir la santa palabra de Dios, y verán cómo sus oídos y sus ojos se abrirán. Amén. Y como Dios le enseña, no, toma esta vara que tienes en mano, a ver, tírala, y se convierte en una serpiente. Wow, ahora tómala por su cola y se convierte en la vara. Wow, eso lo vas a hacer frente a tus hermanos, que soy yo que te estoy invitando, que te estoy indicando que seas tú. Y así Abraham le dice, pero hay otras cosas, y Dios le enseña y le dice, amén, gloria a Dios. Y así es como él es aceptado por los líderes del pueblo de Israel, y así es como él se enfrenta además al faraón. Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Dice, en los capítulos 7 al 12, se describe cómo Moisés tuvo varias confrontaciones con el faraón. Ojo, para que éste permitiera a su pueblo salir de Egipto, y la negativa de éste ante su dureza de corazón, cual Dios le propinó, con un santo objetivo y poder. Amén. Dios le dio dureza de corazón para que él no aceptara la salida del pueblo de Israel. Y aquí es donde uno empieza a contradecir. ¿Cómo es posible que Dios le esté preparando todas las condiciones, utiliza a Moisés, va a hacer todo esto para que salgan, pero a la misma vez le da dureza al corazón del faraón egipcio para que no lo deje salir? ¿Pero para qué? Para darle total evidencia a ese pueblo tan duro de servir que es el pueblo de Israel, y castigar también al pueblo egipcio por sus idolatrías, por sus falsedades, por sus mentiras. Amén.
Y de esta forma es como Dios le propina, vaya, lo que viene entonces. Vamos a ver. Egipto experimentó varias plagas. Fueron varias las plagas, una cada vez peor que la otra. Amén. Estas eran juicios divinos contra Egipto. Tales juicios demostraban además la inutilidad de las falsas deidades o dioses vanos, de los tantos dioses que tenían los egipcios. Amén. Idolatrías y más. Mas Dios no solo usó las plagas, sino que además utilizó grandes demostraciones de poder. Amén. Se van a deleitar cuando lean todo esto. De esta forma, mis hermanos, estoy completamente seguro que tomarán la Biblia y van a ir caminando y van a decir, wow, wow, y bien, qué bien lo entiendo ahora. Amén. Porque ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Para unos, yo estoy seguro que leerán Éxodo en cuestión de un día. Otros se van a quizás extender un poquito más, pero en una semana completa van a estar entendiendo completamente Éxodo sin ningún tipo de problema. Completo, desde su principio hasta su final. Amén, gloria a Dios. Y se utilizó grandes demostraciones de poder. La última plaga produjo la muerte de todos los primogénitos de cada familia egipcia. Dios no es asesino, Dios no es criminal. Amén. Dios tiene a todos los niños, a todos, como dijo Cristo Jesús, dejarlos a ellos venir a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Los niños no van a condenación. Los niños todos van con Dios. Amén. Pero tuvo Dios que llevar esto a tal punto porque la idolatría, la brujería, la santería, la maldad, sembrada en épocas, generaciones por generaciones, es como un cáncer. Y hoy lo que está sucediendo es precisamente la existencia de un cáncer dentro de la sociedad, marcado en mentiras, en vanidades, en cosas malas que están sembradas en la carne del hombre que no conoce de Dios. Amén. Amén. Por ello, mis amigos, mis amados, mis hermanos, busquemos de Dios, continuemos creciendo, porque el punto es que Cristo está próximo está Cristo. Amén. Y cuando llegue Cristo Jesús en su segunda venida, viene a condenar. Viene a condenar todas las idolatrías, todas las falsedades, todas las mentiras, todas las iglesias que se dan tanto en el pecho que yo soy iglesia y que yo me he visto de púrpura y que yo no sé qué cosa y que el papa y que el pastor y todos aquellos que se llaman religiosos van a quedar donde deben quedar. Solamente los que buscan de Dios en verdad, en corazón y vida, aquellos que pasan más allá de religión, porque la religión es importante, recuerden la fórmula divina, religión, B, para ir creciendo, A, aceptar a Cristo, número 1 de la, número 2, volver a nacer en agua y espíritu, número 3, amén, número 2, bautizarse, y número 3, congregarnos, a ver, ¿para qué? Para sanidad, para ir creciendo en santidad. Porque sin santidad no conoceremos a Dios sencillamente. Él nos lo dice en su palabra. ¿Y todo esto para qué? Para perfección y vida eterna. ¿Fórmula divina? Ah, no, que la fórmula divina no es religiosa. No está en la Biblia. No, pues estudia la Biblia y verá que está completamente en la Biblia y que todo lo que hacemos es conforme a la palabra de Dios. Y de ahí no nos salimos, no nos permitimos salir, porque podemos ir a condenación. Dice bien claro la palabra de Dios que quien cambie un punto, una coma, estaría blasfemando. Y dice Cristo Jesús bien claro, la blasfemia contra el Padre puede ser perdonada, la blasfemia contra el Hijo puede ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y cómo es esto si Dios es uno solo y es de ellos tres? Cuando hablamos de esta forma, Cristo nos dijo bien claro, cualquiera que haga algo dentro de lo permisible, dentro del Antiguo Testamento, incluso del Nuevo Testamento, puede ser, pero del Espíritu Santo que está obrando desde el día que Cristo Jesús ascendió y llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, el famoso día de Pentecostés, y estará con nosotros hasta el regreso de Cristo Jesús. Esta es la era del Espíritu Santo. Vamos conformando y entendiendo a dónde vamos a ir caminando. Amén. Gloria a Dios. No me quiero ir. No quiero que se me vaya más allá. Bendito Dios. Sí, pero que busquemos de Dios. Amén. Que continuemos creciendo, ¿ven? Sino que además utilizó grandes demostraciones de poder. La última plaga, como les dije, los primogénitos de cada familia egipcia. Dios destruye a su pueblo, Dios instruye a su pueblo la celebración de las Pascuas.
como recordatorio por el cual fueron liberados de las plagas. Pascuas. Cuando hablamos de las Pascuas hoy por hoy, y si le preguntas a cualquiera, te van a hablar de muchas cosas, pero el real concepto bíblico de Dios sobre lo que es la Pascua, lo que significa la Pascua y qué es ello, qué celebración es, prácticamente son pocos, incluyendo dentro del cristianismo, que te van a coincidir exactamente con lo que es la Pascua. Señor, la Pascua, y no voy a entrar aquí porque el capítulo 12, para no extenderme, 12, del 1 al 36, da una forma explícita de cómo se debe celebrar las Pascuas. Y que las Pascuas es sencillamente recordatorio del pueblo de Dios, al pueblo de Dios, al judío, de cómo salieron. Al pueblo de Dios, perdón, no digo judío, es costumbre. Es por costumbre porque judío se trata de una tribu de ellos, son 12 tribus. Israel está compuesto por 12 tribus. Lo que, bueno, perdón, iba a decir desgraciadamente, lo que no es desgraciadamente, lo que comúnmente utilizamos la palabra judío para referirnos al pueblo de Israel, algo que no debe ser. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel y los judíos son parte de ese pueblo de Israel, una de las 12 tribus lo componen los judíos, amén. Que hoy por hoy son los judíos con otros más, dos tribus que quedaron, amén, que son los que conforman al pueblo de Israel. Los demás están dispersos por todo el mundo. Por ello muchos de nosotros tenemos descendencia judía, tenemos descendencia de Israel, perdón, vuelvo y repito, por ejemplo yo mismo, amén, gloria a Dios. Continuamos. La Pascua, mis hermanos, no es más nada que la celebración de cómo Dios los protegió de todas esas plagas. Amén. De todas esas plagas. Y cómo al final el faraón deja salir al pueblo de Israel y le dice, sí, salgan de mi presencia, váyanse y salgan de aquí. E inmediatamente, cambia su corazón y los persigue para acabar con ellos. Vamos a seguir adelante. Dice al final, el faraón consistió en dejar salir al pueblo de Israel de todo el territorio, como Moisés le había pedido, pero de forma inmediata, no dando tiempo a nada, que salieran, pero ya inmediatamente. La maldad invadió su corazón e inmediatamente se propinó a realizar una persecución en el sangriento con el sangriento objetivo de destruir al pueblo de Dios. Amén. Y luego de los israelitas cruzar las montañas por donde Dios le indicaba a Moisés seguir, se vieron entre el ejército a sus espaldas que les perseguía y el mar al frente. Éxodo 14 del 1 al 12. Fueron por donde Moisés le iba indicando, porque Dios le indicaba a Moisés, cruzaron las montañas y llegaron al momento hasta encontrarse detrás al pueblo de Israel, al ejército de Israel, el ejército muy fuerte, el más grande en aquella época, y el mar al frente. Imagínense qué situación. Pero Dios obró de una manera increíble. Amén. Sigamos. Y Dios realizó uno de los milagros más grandes en toda la historia de la humanidad. Éxodo 14, 21, 31. Abrió el mar y utilizó a Moisés para hacerlo con su vara y el mar se abrió. Bendito Dios. Y el pueblo de Israel pasó. Amén. Con todas aquellas aguas, y cuando el último de los israelitas puso pie en tierra seca, los egipcios que venían detrás, Dios cerró nuevamente las aguas y quedaron sepultados bajo el mar. Hoy, en la actualidad, esto científicamente, aunque se trata de ocultar, es cierto, porque se han encontrado cosas dentro de ese mar y de esa estancia y de ese lugar donde no pueden existir, no debían estar, porque no existían embarcaciones, ni cruceros, ni mucho menos para estar llevando las condiciones de las cosas que se han encontrado debajo de las aguas, debajo incluso de la tierra. Amén. Vamos a seguir. Y ellos pasaron hasta la zona monte del Sinaí, lo que es el Sinaí. Y luego de que el pueblo se encontró en lo seguro, Dios volvió a cerrar el mar, quedando en su interior todos los soldados egipcios que le perseguían. Hoy se han obtenido evidencias científicas evidentes de este hecho. Amén.
Ya el pueblo camino al Sinaí se quedaba en hambre y sed, se quejaban de hambre y sed, mas Dios le propinó ciertos milagros. Éxodo 16, del 1 al 3, 16 del 13 al 21, 17 del 1 al 3, del 4 al 7, amén, nos relata sobre esta situación, cómo fue sucediendo y cómo de la piedra Abraham golpeó y brotó el agua y cómo el maná, con que el maná se alimentaron en el desierto. Y no estamos hablando, mis hermanos, ni de uno ni de dos, estamos hablando de un pueblo, y un pueblo que creció, que creció, que creció en miles de personas, amén. No estoy seguro si fueron hasta 4.000, 5.000, 6.000 o más que eso, porque hubo un censo y por tanto el censo se hacía solamente a hombres en actividad de trabajo, no se hacía ni a mujeres, ni a niños, ni a ancianos, amén. Y había una buena cantidad de miles de personas. ¿Cómo se alimentaban en el desierto? ¿Qué agua tomaban? Solamente Dios, amén, dando demostración, poder de existencia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando llegaron al Sinaí, Dios hizo un pacto con Moisés, inaugurando una nueva vida para Israel bajo sus leyes. Por ello el libro, en los primeros 5 libros se titulan los libros de las leyes, porque vamos a ver varias leyes que Dios dio para la existencia del pueblo de Israel. Sigamos. Estando aún Moisés en la presencia de Dios, recibiendo de las manos de Dios los 10 mandamientos, el decálogo, los 10 mandamientos, el pueblo en acto de rebelión, es propio del ser humano buscar y estar siempre en rebeldía y en las propias emociones, ya que Moisés no bajaba de la montaña y se había tomado algún tiempo que estaba trayendo los 10 mandamientos y no creían que se había perdido. Bueno, ellos celebraron, buscaron crear un becerro de oro y todo aquello para adorar, porque ellos necesitaban algo para adorar y un Dios para adorar y bla, 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 bla. El ser humano pasa muchas veces por lo mismo y además confrontado con las mentiras que nos invaden por todos lados en la existencia de fábulas y mitos, y nos encantan las fábulas y nos encantan los mitos. Estos videos que están en preparación para que usted entienda la Biblia, para su discipulado, para su ministerio, se entiende que Dios le ha dado un ministerio, no se ve no se ven, que son gratis, no se ven con la cantidad que cualquiera vea, cualquiera hablando chismes fuera de la televisión. Es más importante el chisme, porque yo trabajo tanto que no vale la pena ver esto, y además sentarme a leer la Biblia es muy aburrido. Ay, Dios Padre. Pero yo sé que lo que están viendo sí lo están logrando, así que yo oro, me mantengo orando por ellos, ¿saben? Por todos ustedes, amén, gloria a Dios. Y el pueblo, en acto de rebelión, se enfrascaron en la construcción de un becerro, el becerro de oro, un ídolo que Aarón se vio obligado a confeccionar para adorar. Capítulo 32, versículo 1 al 10. Luego de la purificación del pueblo, Dios tuvo que purificar al pueblo, y estamos hablando de sangre, mis amados, ¿a qué? Una buena cantidad tuvieron que ser sacrificados en guerra, una guerra civil prácticamente entre los hermanos, amén. Moisés se dirigió a la construcción del tabernáculo, amén, a la construcción del tabernáculo. Al final del libro de Éxodo se describe la construcción del tabernáculo con detalle, completamente con detalle, cuyo diseño claramente destaca y señala la característica de la obra de Cristo, el Mesías que vendría. Amén. Y eso vamos a ver algunos detallitos sobre esa situación. Gloria a Dios. Dios moró en medio de la humanidad en la persona de su Hijo. La palabra que era Dios, Juan 1.1, fue hecha carne y habitó entre nosotros, Juan 1.14. Amén, Nuevo Testamento. Entonces el templo humano, quien lo constituyó, fue Cristo. Amén. Cristo es ese templo del cual se da referencia. Amén. Y nosotros que somos entregados a Cristo somos parte de esa piedra angular, porque Cristo Jesús es la piedra angular del templo vivo, que es el mismo. Amén. Y esa es la iglesia santa, real y verdadera, a la cual nosotros constituimos parte de las piedras vivas. Amén. Que constituyen la iglesia real, santa y verdadera. Esa iglesia santa, real y verdadera es la que va a estar con Cristo Jesús. Son los escogidos que vamos a estar con Cristo Jesús en su segunda venida. Cuando Cristo Jesús venga en su segunda venida, luego de tribulación y gran tribulación, traerá condenación
a todo el mundo, a todos los infieles, y encerrará al demonio y a sus plebeyades, a sus seguidores, a todos sus seguidores, amén, para no decir la palabra porque me están viniendo muchas a la misma vez, los encerrará y su llave la tendrá y pasarán 1000 años. Ese es el reinado de los 1000 años de Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver adelante cuando entremos en el Nuevo Testamento, Apocalipsis, y claro, no es nada que no sepamos ya porque lo hemos estado viendo en prédicas, etc. Y es muy importante porque estamos viviendo el preámbulo de estos periodos de tiempo. Es increíble que la humanidad esté enfrente de una situación donde lo más vulgar está en nuestras caras, donde se le da credibilidad a lo increíble y de lo increíble lo que no es real te lo dicen, no solo te lo dicen sino te lo imponen, y a pesar de que tú no crees en ello, no importa, ellos te lo imponen y lo siguen imponiendo, al punto de estar sentado sobre sillas de reinados presidenciales que no le corresponden, engaños y mentiras, y parecía que es imposible que esto esté sucediendo a estas alturas de la humanidad. Estamos a las puertas, estamos a las puertas. Busquemos de Dios ahora, mantengamos creciendo, amén, como Dios quiere. Sigamos adelante. Cristo Jesús es el tabernáculo de Dios. Su lugar mora entre la gente. Cristo Jesús, Él fue el verdadero tabernáculo que le dio el Señor y no el hombre. Amén. No el hombre construyendo esto, aquello o aquellas iglesias, aquellos templos. No. Es Dios. Amén. Dios lo hizo. El lugar en que mora Dios. Amén. Es más que una casa de madera, de oro. Es pues la casa de carne y hueso. El cuerpo del Señor Jesús Cristo. Amén. Éxodo nos describe cómo los israelitas llegaron a estar bajo las leyes o pactos de la ley mosaica. Amén. Nos registra el dar de la ley, sus contenidos, las provisiones para la adoración en el tabernáculo durante los años del pueblo en el desierto. Amén. Este libro de Éxodo nos recoge, nos hace recordar a todos los cristianos que la salvación de Dios no solo libera de la esclavitud del pecado, sino que también nos habilita a conocer su voluntad. Por ello estamos estudiando la Biblia y creciendo, porque de esta forma, comprendiendo sus estatutos, amén, sus estatutos y su palabra, estamos conociendo a Dios. Y Dios, vuelvo y repito, fórmula divina, Dios no quiere tener una relación con ninguno de ustedes a través de mí, no. Quiere tener una relación Él con cada uno de ustedes. Para ellos, perfectamente, Él entiende que aquel es músico, que aquel es poeta, que aquel es escritor, que aquel no sé qué cosa, y que aquel no puede o que sí puede, pero poco a poco Dios se va comunicando con cada cual según Él comprende y Él entiende a su modo y forma. Amén. Tengan eso siempre presente, mis amados hermanos. Nosotros, Dios nos guía a nosotros, nos escogió, gracias a Dios, gracias Padre, nos escogió para que sirvamos como pastores, llevando las ovejas, hablándole a las ovejas, y eso estamos haciendo. Amén. Perfecto. Él me guía, pero no es que yo soy Dios, no, quítense esas dulcificaciones que tenemos muchos ministros de Dios, porque no somos Dios. Dios es Él. Yo soy un esclavo de Él. Yo sirvo a un amo y mi amo es Dios. Y a Él, lo que Él me diga, yo ejecuto y yo hago. Amén. Gloria a Dios. De Él dependo. Pero Él quiere tener comunicación con todos y cada uno de ustedes. Amén. Y eso es lo que quiere, que crezcan en santidad. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. No solo libera la esclavitud del pecado, sino también nos habilita a conocer su voluntad y a que experimentemos su presencia en la vida diaria. Y experimentemos su presencia en la vida diaria, porque Dios nos da. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hagámoslo. Mis amados, en forma de estructura, este hermoso libro de Éxodo, este hermoso libro, cuando digo estamos hablando de la Biblia, pero bueno, Éxodo, que es un libro más que está dentro de la Biblia, lo podemos estructurar de esta forma, en 4 puntos esenciales. Amén, para que sea un poco más fácil al entendimiento.
En primer lugar, Éxodo nos relata el periodo de esclavitud de Egipto, desde el capítulo 1 hasta el 12:36, nos los da con lujo de detalle. Ahí pueden ver la persecución, la preparación de Moisés, la confrontación del poder la confrontación de poder con el faraón, perdón, y las Pascuas, 12:36, creo que le dije anteriormente y no les leí, pero bueno, búsquenlo y van a ver qué significa las Pascuas, se lo mencioné. Yo sé que de fuera te hablan de unas Pascuas y de unas celebraciones extrañas, pero esos no son realmente religiones reales y verdaderas. La religión real y verdadera, mis amados hermanos, es, hablando de religión, concepto de religión, es la judía, hebrea, el pueblo hebreo, la judía, amén, es la islámica, que es considerada religión también, que adora a un Dios también, y la cristiana, amén. De ahí en fuera, lo demás es sectas. Y dentro de la cristiana están los bautistas, los pentecostales, los metodistas, amén. Y otras, como la nuestra, que es netamente cristiana. Pero hay una cuarta que se titula y se llaman los católicos apostólicos romanos, la cual yo la vuelvo a bajar porque no es una religión, ni mucho menos la considero una religión cristiana. Y cuando tomen la Biblia, estudien la Biblia, la real, la verdadera, entonces dirán, bueno, este pastor está dando un estudio bíblico y está quitando dentro de las clasificaciones de los cristianos, está quitando a los católicos. ¡Wow! Sencillamente, mis hermanos, si ustedes lo tienen duda y se quiere retirar del estudio, tienen las puertas abiertas. Pero quiero que sepa, antes que lo haga, antes que saque y abra la puerta y se vaya, quiero que sepa que tome la santa palabra de Dios, busque de Dios, ore y busque la realidad y la verdad. Y le digo sencillamente una sola cosa, entre paréntesis. Dios no acepta la mentira. Y donde hay mentira, ahí no está Dios. ¿Ok? Entonces, busque la verdad, crezca en la verdad. Y no deje que el mundo, que los hombres, que las mentiras le contaminen y usted se pierda, mi amado hermano. El punto número 2, la expedición al Sinaí, desde el capítulo 12 hasta el 18:27. Ahí van a ver la persecución después del Éxodo, la procesación al Sinaí, amén. El número 3, la educación en el Sinaí, que es el capítulo 19 hasta el 24:11, la entrega del decálogo, que son las leyes, amén. Los procedimientos de la ley, porque además es cómo se va llevando a cabo las leyes, amén. La pronunciación del pacto, amén. Y el cuarto punto es el establecimiento de la adoración en el desierto, capítulo 24 hasta el 40:38, amén. El modelo para el tabernáculo, el problema del becerro de oro y la constitución del tabernáculo como tal. Y el tabernáculo, mis amados hermanos, es, sin lugar a duda, Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro templo, con Él a la cabeza, y nosotros estaremos con Él. Amados hermanos, nosotros los redimidos en Cristo Jesús, los nuevos ser o mente, listos para el siglo venidero. Amén. Estemos ahí. Vamos a dar terminación de esto, del libro de Éxodo. Amén. Luego entramos, amén, te tengo una nota aquí del tabernáculo, se me había olvidado. Dice que el tabernáculo es el mayor de todos los tipos de Cristo que habla en el Antiguo Testamento. Es decir, el tabernáculo es la conformación más evidente y mayor, más grande sobre Cristo Jesús que se habla en el Antiguo Testamento. Dice, era todo el tabernáculo una gran lección objetiva de verdades espirituales. Segundo, en sus maravillosos muebles, sacerdocios y cultos vemos la gloria y la gracia de Jesús y los privilegios de su pueblo redimido. Amén. Amén. Entendiendo esto, vamos a continuar, porque ese pueblo redimido es el que va a estar con ese sacerdocio que es Cristo Jesús, y somos los que vamos a estar con Él en los 1000 años. No se nos quede afuera. Quiero que todos estemos con Cristo Jesús, amén, porque luego de esos 1000 años continuaremos al cielo y entonces entraremos en el gran juicio donde vamos a juzgar a todo el mundo, a los ángeles, incluyendo a los ángeles, amén, y vamos a estar a la derecha de Cristo Jesús. A la derecha de Dios estará Cristo Jesús
y a la derecha de Cristo Jesús estaremos nosotros. Lo que van a estar un periodo de tiempo chiquitito así son los cabritos que pasarán aquí a Cristo Jesús a su izquierda, y Cristo Jesús tú lo echará completamente al lago de fuego y azufre. Amén, que son los cabritos, no las ovejas. ¿Quiénes son los cabritos? Los que no crecen, los que no maduran, los que se quedaron ahí, en no comprender la Biblia, en no crecer, en no crecer, en no crecer. En que se creen que por religiosidad, por vestidura, por hacer más que nadie en cuestión de religiosidad, tienen sus almas salvas. No, mis amados, yo quiero que usted y que todos estemos juntos. Amén, gloria a Dios. Dice, así como podemos entender que el edificio, el arquitecto constructor, según los planos, es la representación del cuerpo de Cristo con él a la cabeza. Cristo Jesús. Cristo Jesús es la piedra angular del templo. Amén. Amén, gloria a Dios. Cristo Jesús es la piedra angular y nosotros somos la piedra viva del templo que se constituirá porque estamos edificados con Él, con Cristo Jesús, mi amado, perdón. Este tabernáculo es la genuina representación de su reinado milenario y en su siglo venidero. Ya le he explicado todas estas cosas. Amén, gloria a Dios. Vamos a cerrar y continuaremos entonces, mis amados hermanos, en lo que se conforma más o menos una semana. Amén, porque estamos trabajando de esta forma, dando estos materiales por semana, para que usted tenga tiempo de tomar la palabra de Dios, vea el video, tome la palabra de Dios, no se olvide de orar, ore y comience a estudiar la palabra, profundice en ella y siempre entregue a Dios dándole las gracias por todo lo que ha aprendido. Amén. Y así en una semana estará listo para enfrentarse pues al próximo libro. De esta forma se fluye muy, muy fácilmente, mis hermanos. Créanmelo y hagámoslo como lo estamos haciendo. Amén. Gloria a Dios. Concluimos, según la palabra de Dios, Mateo 13, 9 y 12. Dice el 9, el que tiene oído para oír, oiga, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Amén. Hemos hablado en otras ocasiones de esto y hemos dado otras prédicas sobre esto. No es el que tenga oído, deje de tener oído. Cuando hablamos de los sordos y los ciegos, son aquellas personas que no han conocido a Cristo Jesús, que no se han entregado, que no han vuelto a nacer en agua y espíritu. Amén, que no se congregan. Amén, para crecer en santidad. Amén, gloria a Dios. Y les recomendamos leer Mateo 13, desde el 9 hasta el 17. Amén, con ello concluimos. Oremos, que siempre oramos y cerramos el ministerio con esta oración. Amén. Sé tú, Dios, obrando en nuestro interior. Transfórmanos y cámbianos de todas las costumbres y hábitos que tomamos en nuestro andar por esta vida. Perfecciónanos y límpianos de este carácter humano adquirido tras desobedecerte, Dios, y ayúdame a continuar en tu camino creciendo. Yo te pertenezco y quiero que tú estés en mí. Y en tu nombre, que sobre todo nombre es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tu pueblo te ama y te dice amén, amén, amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Para su discipulado, le hacemos siempre recuerdo de esto, para su discipulado, mis hermanos, cuando terminemos los videos, deben enviar, no se frisen, no se contraigan, no se sientan mal, mándenos las preguntas que vamos a ir viendo como terminemos cada capítulo, estaremos entonces viendo preguntas y respuestas, juntos, porque con ello vamos a consolidar el conocimiento. No es evaluativo, pero sí ténganlo y cópienlo y eso me lo van a mandar. Amén. Yo le voy a poner también el formato que se necesita para lo que es el diploma, solicitud de diploma, un pequeño testimonio de lo que usted crea, como Dios ha obrado en usted. Y si quiere además agrega una ofrenda y Dios, bendito Dios, le aceptamos su ofrenda sin ningún tipo de problema porque somos una institución de Dios completamente sin fines de lucro. Amén. Y que Dios me le ponga en sus corazones, mis hermanos, mucha prosperidad. Oramos por todos, mis amados hermanos. Amén. Que la gloria de Dios esté con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Para el Centro Cristiano Integral de Sanidad, para consejería, mis hermanos, orientación de salud, liberación, ruptura de cadenas, oraciones, llámenos al 502-408-8261. Para donaciones, ofrendas u otros menesteres,
envíenos, pregunta, lo que quieran me lo pueden enviar al mismo teléfono, me escriben el teléfono, a mi email, como he puesto adelante, o al P.O. Box 19791 de la ciudad de Louisville, estado de Kentucky, Estados Unidos, 40259. Mis amados, y que la gloria de Dios esté abundantemente con todos y cada uno. Nos vemos próximamente. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Estaremos orando. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has dado, Padre Santo. Cerramos en tu nombre, Jehová. Cerramos en tu nombre, Cristo Jesús. Cerramos en tu nombre, Espíritu Santo. Manténnos esta semana completamente en tu presencia, Santo Padre. Llénanos de tu gloria, Padre Santo. Prospéranos, Padre Santo, en abundancia de tu presencia, Santo Padre. Que todo sea para redarguir, Padre Santo, nuestras vidas completamente acorde a todas tus directrices, Padre Santo. Oh Jehová, Cristo Jesús y Espíritu Santo. Y en tu nombre te llamamos y te decimos amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hasta luego.